Bienvenidos a la lección número 3 de esta serie de enseñanzas que se llama Cómo crear un movimiento. Estamos aprendiendo los elementos claves para hacer discípulos, para que discípulos hagan discípulos, para que los discípulos den fruto, mucho fruto, y se logre una gran multiplicación. El tema de ahora es, de la lección número 3, somos hacedores de la palabra de Dios. Ese es el tema. Es donde nosotros vamos a convertirnos de oidores a hacedores de la palabra de Dios. Hemos aprendido durante las enseñanzas anteriores que es importante tener una buena semilla, pero también es importante tener un buen terreno, ser una buena tierra donde va a estar esa semilla. Esos dos elementos nos dan una gran probabilidad de que crezca un gran árbol, se logre una gran multiplicación, se logre mucho fruto, tener una buena semilla y un buen terreno. Pero eso no basta para que se logre ese crecimiento y se logre esa multiplicación. Necesitamos un elemento más añadido a la semilla, a la buena semilla y a la buena tierra, ¿sí? Y es entonces que el crecimiento se dará cuando seamos hacedores de la palabra. Si solamente somos oidores y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos. Veremos poco crecimiento y poca transformación. Si dejamos de ser hacedores, dejará de crecer, morirá y no habrá fruto. Esto lo podemos confirmar en la parábola del sembrador, que es donde nos hemos estado basando en todo esto, que se encuentra en Marcos capítulo 4. Vamos a ver el versículo 18 en adelante. Dice, otros, ya vimos el contexto, las semillas que cayeron en el camino son fácilmente robadas por Satanás, por el enemigo, y no producen ningún fruto. Las que caen en rocas son las personas que con gozo reciben la palabra, pero las rocas simbolizan esa preocupación, ser abrumados por las cosas de este mundo, y la persecución también, lo que hace que la planta no pueda crecer. Y los espinos. Esta tierra, que es la que estamos viendo en el versículo 18, que vamos a leer ahorita, dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y los engaños de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril, es decir, ya no crece y no da fruto, ¿sí? Hay algo muy peculiar en esta tierra. Esta tierra, estamos viendo que fue buena la semilla que fue sembrada en ese lugar, que fue entregada a ese lugar. Son personas que escucharon la palabra, o sea, son buena tierra. Hay buena semilla y hay buena tierra. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que las personas que recibieron esta palabra, que recibieron este evangelio en su corazón, empiezan a enfocarse en las preocupaciones, en las cosas de esta vida, ¿sí? Empiezan a seducir las riquezas de este mundo, empiezan a buscar las cosas terrenales. Ese es el problema. Esas son los espinos que están dejando crecer, y esos espinos empiezan a ahogar y no permiten que la planta crezca, porque sus acciones son más enfocadas a lograr cosas de este mundo y dejan de ser hacedores de la palabra de Dios. Cuando ya no estamos enfocados en las cosas eternas, las cosas del reino de Dios, las cosas para las cuales nosotros fuimos ganados, ¿sí? Y ser hacedores de la palabra de Dios, entonces es cuando se seca la planta y ya no da fruto, muere la planta. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy en estas lecciones, la lección número 3, hacedores de la palabra. Vamos a ver tres temas. La primera es, las transformaciones suceden cuando somos hacedores de la palabra. La segunda, de solo conocimiento a conocimiento y obediencia. Y el 3, creando una plataforma para que todos hagan y sean transformados, para que todos puedan ser hacedores, y al ser hacedores hay transformación. Ese es el punto número 3. Primer tema,
Las transformaciones suceden cuando somos hacedores de la palabra. No podemos esperar nosotros que sucedan las cosas si nosotros no estamos haciendo las cosas. Podemos planear, podemos pensar, podemos soñar, podemos platicar en un movimiento, en un avivamiento, en una transformación de nuestra sociedad, pero no va a suceder hasta que no nos pongamos de pie, salgamos y comenzamos a hacer la obra. Es algo que he aprendido mucho en estos últimos años, trabajando y caminando con Torben Søndergaard en la última reforma, lecciones que he aprendido acerca de esto. Como les decía, llevo más de 30 años en el ministerio y empecé a aprender los principios, a vivir y a poner en práctica los principios aprendidos, y entonces estamos viendo fruto, estamos viendo esa iglesia de la que Dios siempre quiso y diseñó. ¿Qué aprendí yo al estar caminando con Torben Søndergaard? Son: las cosas suceden porque las hacemos. Si nada hacemos, nada sucede. Les quiero contar un testimonio de cuando fuimos con Torben a Oaxaca, a un evento de muchas iglesias, mucha gente que estaban viviendo por 3 días todos juntos en un lugar, en un gran campamento, y iban a hacer conferencias, iban a hacer enseñanzas y muchas cosas en ese evento, y fuimos invitados para ver, para participar en ciertas cosas. Esta es parte de ese lugar, esta es una parte nada más de un gran campamento, muchos tiendas, carpas de todos los tamaños donde se hacían diferentes actividades. Pero aquí podemos ver muchas casas de campaña, porque era un campamento donde vivían en casas de campaña, mucha gente, conciertos, muchas actividades que estábamos ahí. Pero algo que Torben empezó a notar es que había una gran necesidad de que estas personas que vienen de iglesias reuniéndose por 3 días en este lugar, no había tanta gente que no había sido bautizada, llena del Espíritu Santo. Sinceramente, para contarles este testimonio, quiero contarles un poquito de mi manera de ser, y por eso es que yo mi corazón tuvo que ser transformado, y aprendí algo bien importante, que si yo fuera invitado, si no hubiera ido con Torben, por ejemplo, mi personalidad, mi forma de ser es: si me invitan a ese lugar a participar en algo y ya se terminó mi participación, pues yo me quedo viendo qué es lo que sucede, formando parte de lo que ya está planeado, pero no hay en mí, o no había en mí, esa búsqueda de qué necesidades hay y qué puedo suplir yo a esas necesidades mientras estoy en ese lugar. Entonces, lo que yo aprendí es que vi como él vio la necesidad. Hay tanta gente, no hay una enseñanza, una predicación, una administración donde se lleve a las personas a ser llenas del Espíritu Santo, a que estas personas aprendan a predicar el evangelio. Entonces habló con los líderes principales, Torben, y les dijo: oye, mira, tienen personas por 3 días, 4 días aquí en este lugar, y no les han hablado de ser llenos del Espíritu Santo. Y hay mucha gente que necesita ser llena del Espíritu Santo. También hay muchas personas aquí que son creyentes, que no saben cómo evangelizar, y podemos aprovechar para enseñarles también a evangelizar. Entonces les dice: deme un tiempo, deme momentos, algún momento de descanso de sus actividades, para que yo pueda aportar y hacer eso, ¿no? Entonces, cuando le dieron, pues sí, adelante, hazlo, fue algo tremendo lo que pudimos vivir. Algo que le dieron un tiempo a él en un descanso de 1 hora para que él predicara el evangelio. Y ahorita les voy a mostrar un poquito de cuánta gente había. Este es un poco de toda la gente que había. Y aquí es un concierto, pero toda esta gente estaba dentro de una gran carpa, porque iba donde fue convocada para escuchar el mensaje acerca de lo importante de que es ser lleno del Espíritu Santo. Y empieza a llover muy fuerte. Entonces prácticamente todo el campamento, todas las personas tuvieron que refugiarse en ese lugar. Así que todos escucharon el mensaje de ser llenos del Espíritu Santo, y fue tan tremendo.
algo que la experiencia que nosotros pudimos tener en ese lugar fueron como desde las 4 de la tarde, 9 de la noche, como 5 horas, 6 horas, en el que nosotros estábamos ministrando a cada persona, que sean llenos del Espíritu Santo, sanando a los enfermos, liberando a las personas que tenían demonios. Hubieron personas que se bautizaron en agua. Fue tremendo, como 5 horas. Fue cansado, pero fue poderosísimo lo que pudimos nosotros ministrar, ver, y la manera en que pudimos servir dentro de ese lugar, de ese campamento, ¿sí? Pero algo también muy hermoso que pudimos experimentar ahí fue que una tarde también Torben le dijo a los líderes, pues ¿sabes qué? Vamos a tomarnos el tiempo de descanso también, vamos a convocar a las personas que quieran salir, hacer equipos y salir a evangelizar a los pueblos que estaban alrededor. Entonces yo me apunté, yo dije, yo voy, me llevo un equipo y formamos un equipo. Nos fuimos al pueblo, nos fuimos ahí entre las calles, y entre ese momento que salimos a buscar a la persona de paz, nos encontramos con este matrimonio, esta familia que tiene varias pequeñas hijas. Y cuando nos encontramos ahí en su casa, estaban trabajando ahí afuera, y yo le dije a él, oye, ¿tienes algún dolor en tu cuerpo? ¿Puedo orar por ti? Y me dice, sí, me está doliendo mucho mi brazo, no lo puedo mover bien. Y oré por él y él sana, y cuando él sana del dolor de su brazo, él quedó con un corazón dispuesto y disponible para escuchar el evangelio. Así que ahí aprovechamos, le compartimos el evangelio a la pareja, al matrimonio. Ellos recibieron la palabra con mucha alegría, nos dijeron, mañana podemos regresar, mañana regresamos y vamos a continuar hablándoles más acerca del evangelio. Al día siguiente nosotros fuimos con ellos a predicarles el evangelio, a explicarles qué importante es el que se bauticen en agua, qué importante es que nazcan de nuevo, que entren al reino de Dios. Y atrás de su casa, lo único que podía haber para ser bautizados era un pequeño arroyo. Era un río que se está secando y nada más queda un hilito de agua, un pequeño arroyo, y ahí en ese lugar ellos estaban dispuestos completamente a rendir su vida a Jesucristo. Ahí en ese lugar ellos quisieron bautizarse, morir a su viejo hombre y vivir ahora para Cristo. Fue hermoso. Las experiencias que tuvimos en ese lugar fueron hermosas. Pero ¿cómo es que sucedieron tantas sanidades, tantos milagros? ¿Cómo es que sucedieron que tantas personas recibieran al Espíritu Santo? ¿Cómo fue que personas entregaron su vida a Jesucristo? ¿Cómo que se bautizaron en agua tomando esa decisión tan importante? ¿Cómo es que todo eso sucedió? Simplemente porque lo hicimos. Si nosotros no lo hacemos, ¿sí?, nada va a suceder. Si nada hacemos, nada sucede. Tenemos que ser hacedores de la palabra para que podamos ver nosotros las transformaciones, para que veamos que nuestro entorno está siendo afectado por el reino de Dios a través de nuestras vidas. La única manera de que veamos esa transformación en nuestro entorno es cuando nosotros nos disponemos a hacer la obra, a obedecer la palabra de Dios. Quiero hacer unas preguntas, ¿sí? Supongamos que te encuentras a alguien, alguna persona que asiste a alguna iglesia entre semana, y le vas a hacer las siguientes preguntas. Entre semana, aquí en miércoles, por ejemplo, ¿no? Y le preguntas, ¿estuviste en la iglesia este domingo? Y las personas te van a responder, sí, ahí estuve. Bueno, ¿y qué tal estuvo la reunión? No, pues estuvo muy bonita, lo disfruté bastante. Sí fue un buen día, sí fue un buen día de reunión ese domingo. Pero luego le preguntas, ¿de qué habló el pastor? Entonces, lo más seguro es que ellos te digan, pues no me acuerdo bien de qué habló el pastor, ¿sí? Eso es muy común de las cosas que pueden suceder. Cuando solamente somos oidores de la palabra, no retenemos completamente el mensaje que Dios quiere hacer en nosotros. Pero no solo eso, también nosotros podemos encontrarnos con el pastor que predicó ese domingo, ¿sí? Y también preguntarle, oye, dime, ¿predicaste el domingo? Sí, me va a decir el pastor, ¿no?, que predicó. Y le vuelves a preguntar, ¿de qué predicaste?
Posiblemente se acuerde un poco del tema, de algunos versículos, pero también a nosotros como personas que enseñamos la palabra de Dios semana tras semana, llega el momento en que olvidamos y no retenemos exactamente todo lo que nosotros enseñamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más estamos llenándonos de conocimiento y no estamos actuando. Hay una pequeña, pues aquí, un diagrama de un porcentaje de las situaciones que que puede suceder cuando nosotros, por ejemplo, solamente escuchamos, como cada domingo, escuchamos el mensaje, escuchamos una conferencia y, ¿sabes? El porcentaje de retención que tenemos es como de un 5 o 10%. Lo retenemos y se nos olvida después qué es lo que nosotros escuchamos, qué es lo que se nos dijo en esa enseñanza, ¿sí? Y si nos ponemos a leer solamente, vamos a leer libros, leer la Biblia, el porcentaje de retención es como del 10 al 15%, porque eso que hemos leído seguramente ya se nos olvida pronto también. Escuchar, tomar notas, ser un poco más dinámico en nuestra manera de meditar la palabra, pues eso nos va a llevar a un 20 o un 30% de retención de de las verdades que estamos aprendiendo, ¿sí? La lectura, el subrayar, un 20-25%, es decir, todo esto, que lo que es leer, ya sea escribiendo, ya sea subrayando o escuchando, es menos del 50% de lo que podemos retener de esa enseñanza. Pero si nosotros hacemos o practicamos lo que se nos está enseñando o practicamos la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la llevamos a cabo, lo más seguro es que más del 50%, del 70 al 80% vamos nosotros a retener las verdades de Dios, la enseñanza de Dios. Eso lo podemos ver cada vez que escuchamos los testimonios de las personas que salen a compartir el Evangelio. Cuando nosotros enviamos a personas de las iglesias, cuando hacemos nosotros eventos para entrenarlos al evangelismo, cuando ellos regresan bien contentos de ver cómo sanaron a los enfermos, cuando ellos regresan contentos diciendo, es que les dije esto y ellos me contestaron esto, se acuerdan perfectamente bien y de todo lo que ellos les dijeron, lo que ellos les enseñaron, se acuerdan muy bien de la experiencia que tuvieron, y esa experiencia y eso que ellos pudieron compartir se les va a quedar como testimonio a sus vidas para siempre. Es más lo que nosotros podemos retener cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros llevamos el Evangelio, cuando somos nosotros los que estamos haciendo la palabra, a que seamos solamente oidores de la palabra. Podemos pensar nosotros cuántas personas tenemos en nuestra congregación, pueden ser muchas, pueden ser pocas, no importa el número, pero la situación es que esas personas, si esas personas están, cada una de esas personas haciendo la obra, siendo hacedores de la palabra de Dios, llevando el Evangelio, haciendo discípulos, enseñando a otros a predicar el Evangelio, enseñando a otros las verdades del reino, enseñando a otros a evangelizar, a sacar a las personas a evangelizar, es mucho fruto lo que vamos a ver en nuestras congregaciones, pero son muy pocas personas los que salen a hacer esta obra, y son muchas personas las que están sentadas domingo tras domingo escuchando un mensaje y después olvidando lo que ellos escucharon. Como parte de nuestra vida cristiana, asistimos a escuelas bíblicas, asistimos a conferencias, a muchas reuniones. Asistimos domingo tras domingo a la reunión y estamos escuchando, sin falta, en cada reunión. Ahí estamos escuchando mensajes tras mensajes. ¿Sí? Pero la mayoría solo nos deja con conocimiento. Ya después que nos vamos y con el tiempo las olvidamos. Podemos nosotros recordar cuántas conferencias hemos estado, en cuántas reuniones hemos estado, cuántos congresos, ¿verdad?
¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué se nos ha quedado? ¿Qué podemos recordar de eso? Ya no nos acordamos, pero ha sido conocimiento, palabra, y no lo hemos retenido, se nos va, se nos olvida completamente. ¿Por qué? Porque sucede lo de la tierra número 3. En lugar de que lo que estamos aprendiendo lo pongamos en obra, lo pongamos en práctica, seamos hacedores de la palabra, lo que hacemos es simplemente guardar el conocimiento en nuestro corazón y después de eso seguimos envolviéndonos en las cosas de este mundo, de esta vida, dando nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y todo a las cosas de este mundo, y toda esa semilla, todas esas riquezas del reino de Dios empiezan a olvidarse, empiezan a apagarse. Esas son los espinos que ahogan la palabra de Dios, y por eso no vemos una iglesia que esté dando fruto, una iglesia que esté multiplicándose, que esté haciendo la obra, que esté haciendo que la palabra sea viva en el corazón de ellos. Enseñamos palabras, pero dejamos al lado la práctica. Por esa causa no vivimos las transformaciones. La gente no está siendo transformada, no está siendo vivificada. No está viviendo la unción, no está viviendo esa gracia de Dios para ver y transformar nuestro entorno. ¿Por qué? Porque hablamos, enseñamos, pero no hacemos. Así que es mejor saber menos y hacerlo que saber más y no hacerlo. Entonces, tenemos dos tipos de personas. Una que está experimentando una transformación en su vida y otra que no está experimentando transformaciones en su vida. Ambas han escuchado el mismo mensaje, pero solamente una es la que está actuando. La persona que está actuando a lo que está escuchando, entonces es la persona que está viviendo las transformaciones, está creciendo, esa planta está creciendo y fortaleciéndose. Santiago 1, 22, 25. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, no solamente escuchen la palabra, lleven a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se le olvida enseguida de cómo es. Pero el que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciendo, recibirá bendición al practicarla. Más claro no podemos encontrar en la palabra de Dios, que nos invita, nos llama, nos exhorta, nos está diciendo no solamente sean oidores y solamente escuchan los mensajes domingo tras domingo, reunión tras reunión, conferencia tras conferencia, ¿sí? Y no estamos obrando, estamos llenándonos de conocimiento. Entonces dice que nos estamos engañando a nosotros mismos, y lo está ejemplificando como una persona que llega, se ve en un espejo, dice yo me reconozco, pero después cuando se da la vuelta al rato ya me olvidé de cómo soy, me olvidé de cómo soy. Eso es lo que está diciendo el ejemplo que está dando de una persona que no es hacedora de la palabra de Dios. También Jesucristo nos habló muy claramente acerca de ser hacedores de la palabra, hacedores de la voluntad de Dios. Dice en Mateo 7, 24, 27, Jesucristo está diciendo: por tanto, todo el que oye estas palabras, todo el que oye estas palabras. Vamos a quedarnos aquí, el que oye estas palabras. ¿Por qué nos quedamos ahí un momentito? Porque es exactamente lo mismo que la parábola del sembrador. Esas personas escucharon el mensaje, oyeron la palabra, ¿sí? Son oidores, lo escucharon, fue muy claro. Ambos escucharon la palabra. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y dice, escuchen la palabra y falta algo más. No nada más es recibir la semilla en buena tierra, sino que la pone en práctica. El que oye, el que escucha la palabra y lo pone en práctica, es como un hombre sabio que construye su casa sobre la roca.
escuchar no es suficiente. Escuchar y obedecer, escuchar y poner eso en acción, hacer que las cosas sucedan conforme a la palabra escuchada, conforme al poder del Evangelio, entonces es construir una vida sólida en Cristo Jesús. Es construir una vida que está madurando en las cosas del reino de Dios, que no somos personas olvidadizas, que no somos personas como niños que estamos tomando solamente la leche espiritual, sino que ya estamos construyendo, ya estamos edificando sobre la roca sólida que es Jesucristo, la palabra, el mandamiento de Jesucristo. Entonces dice que ahí construyes tu casa sobre la roca. Cuando vienen los vientos, cuando viene el huracán, cuando vienen las tempestades, cuando viene lo fuerte, cuando vienen todas esas pruebas, dice que golpea contra esa casa. Toda esa tempestad va a golpear sobre esa casa. Haciéndolo en paralelo a la parábola del sembrador, ¿sí? Y los espinos quieren crecer. Esos son los vientos que quieren golpear la casa. Son los espinos que empiezan a crecer alrededor de esa nueva planta que está creciendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No fructifica el engaño del enemigo. No fructifica las tempestades, no fructifican esos espinos alrededor. ¿Por qué? Porque no solamente es un oidor, sino es un hacedor de la palabra de Dios. Ese es el secreto de que las tempestades no te derriben, y ese es el secreto de que los espinos no ahoguen el poder del evangelio en la vida de una persona. ¿Qué es el secreto? Ser hacedor, el que escucha y el que lo pone en práctica, el que escucha y lo obedece. Entonces dice, no cayó. ¿Por qué? Porque su fundamento está sobre Jesucristo, sobre la palabra de Jesucristo, la voz de Jesucristo, el mandamiento de Jesucristo, de lo que tenemos que hacer nosotros como discípulos, el trabajo, la labor de estar siendo luz, siendo sal, afectando nuestro entorno y llevando el evangelio. Está fundado sobre la roca. Pero dice, todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, regresamos otra vez al ejemplo, domingo tras domingo escuchamos predicaciones, congresos, conferencias, enseñanzas. Todo el que escucha la palabra de Jesús, pero no las pone en práctica, es un hombre insensato, necio, que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa, y ésta se derrumbó con gran estruendo. No crece, no fructifica, se derriba, se derrumba. No hay multiplicación. La vida del poder y poder del evangelio no logra su objetivo en la vida de las personas, se pierde. Se pierde completamente. ¿Cuál es y por qué razón? Porque escucharon y no obedecieron, no lo pusieron en práctica. También podemos ver aquí en Mateo 21, 28 y 31, habla de dos personas donde nosotros tenemos que ver en cuál nos encontramos nosotros. ¿Quién de estas dos personas somos nosotros? ¿O quién eres tú? ¿Sí? ¿Quién te representa, digamos, ¿no? Y también, ¿quién representa en tu iglesia estas dos personas? Mateo 21, 28, 31. ¿Qué les parece? Dice, un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en el viñedo. No quiero, respondió. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al otro hijo y le dijo lo mismo. Y éste le contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, respondieron. Jesús les dijo, les aseguro que los cobradores de impuestos y las prostitutas entran antes que ustedes en el reino de Dios. Qué fuertes palabras de Jesucristo que están golpeando a su iglesia para que abramos nuestros ojos y nosotros de ser de la multitud que nada más escucha, a ser parte de los hacedores de la palabra de Dios. Porque está hablando de hacer, de obedecer al mandamiento, a esa obra, a ese trabajo, a esa misión que Jesucristo
nos está dejando a nosotros mientras tenemos vida aquí en la tierra como lo principal. El primero dijo, no quiero, no lo voy a hacer, pero se arrepintió. Y al final, aunque no quería, lo hizo. Y eso es de gran estima a los ojos de Dios. La otra persona dijo, sí quiero. Yo en mi vida, como testimonio, he visto, ¿verdad? En las iglesias donde yo he estado, donde he participado, cuántas veces yo, después de una prédica de un domingo, yo pasé al frente diciendo, sí, Señor, yo lo haré, envíame a mí, ¿sí? Y seré esa persona nueva, seré esa persona que obra conforme a tu voluntad, seré ese padre de familia, seré ese hijo bueno, seré ese trabajador honesto. Y cuántas veces no vi tantas personas diciendo lo mismo, tomando decisiones radicales según para su vida, diciendo sí, Señor, sí lo haré, sí tomo tu palabra, sí lo que tú estás diciendo es verdad, yo lo necesito en mi vida. Y levantamos las manos, oramos, nos hincamos llorando y todo, pero luego al final no pasaba nada y regresábamos a lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver en nuestra vida, en nuestras iglesias, esa vida del reino, el poder del reino, así como en el libro de los Hechos, lo que ellos vivían cada día, discípulos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo es un discípulo que está lleno del Espíritu Santo caminando por las calles? Eso es lo que vemos en el libro de los Hechos, movidos a misericordia, movidos en amor, movidos en el poder de las manifestaciones del reino de Dios, predicando, llevando el evangelio, a pesar de que fueron encarcelados, a pesar de que eran azotados, a pesar de que eran acusados, perseguidos. Ellos se levantaban otra vez y continuaban llevando la tarea, haciendo la tarea, la labor. No eran solamente oidores, eran hacedores de la palabra. Rindieron su vida completamente a Cristo, le creyeron a Él y dijeron, mientras yo tengo vida es para obedecer la palabra de Dios de aquí hasta que Jesús regrese por nosotros. Sí, Señor, ¿cuántas veces hemos dicho, sí, Señor, yo iré, sí, Señor, yo lo haré, sí, Señor, yo cambiaré, sí, Señor, yo dejaré de hacer esto y ahora haré esto? ¿Cuántas veces y no lo hemos hecho? Entonces dice, bueno, mira cuántas personas hay que dicen que son cristianos, que dicen ser creyentes, que dicen ser discípulos, que están dándose de golpes domingo tras domingo, reunión tras reunión. Dicen, pero ¿sabes qué? Delante de ti, que tú eres un religioso nada más, que no estás viviendo la realidad del reino de Dios, porque no estás siendo hacedor de la palabra, va delante de ti recaudadores de impuestos y prostitutas. Porque estas personas, está diciendo Jesús, cuando les llegue el evangelio en su corazón, cuando hayan encontrado ese amor que necesitan, ese perdón que necesitan, esa esperanza que necesitan, entonces ellos son los primeros que van a decir, sí, Señor, ¿qué hago? Dime qué hago. Creo en ti, ¿para qué soy bueno en esta tierra? Y van a hacer la obra. Entonces es dura la palabra de Jesucristo. La Biblia nos habla vez tras vez acerca de que nosotros no nada más seamos oidores de la palabra, sino seamos hacedores de la palabra. Las cosas no van a suceder si no lo hacemos. Las cosas van a suceder si las hacemos. El segundo tema, ¿sí?, es de solo conocimiento a conocimiento y obediencia. ¿Cómo pasar? Debemos de pasar de solamente conocimiento y conocimiento, ya, eso lo debemos dejar a un lado. Debemos de decir, este estilo de vida, de solamente seguir llenando mi mente de palabra, ya queda atrás. Llega el momento en que dices, no, cuando yo escuche la palabra, cuando yo aprenda una verdad, cuando yo tenga una revelación, ahora dispongo en mi corazón que voy a ponerla en práctica. Voy a ser hacedor de la palabra de Dios. Y aquí seguimos viendo esto que está en el corazón de Dios. Esto que está de una persona, una persona que entra al reino de Dios en el nuevo nacimiento. Nace de nuevo.
Nosotros no podemos poner a una persona que nace de nuevo, que es un bebé espiritual, en el mismo sistema que no está produciendo fruto. No podemos ponerlo en el mismo lugar. Tenemos que verlo ya de completamente diferente. Renovar nuestra mente, hacer las reformas necesarias para saber qué voy a hacer con las personas que nazcan de nuevo. Cómo tengo que ver a esas personas. Nosotros mismos como líderes, como pastores, porque yo también lo hice y me pasó mucho, que le hablamos a la congregación y le decimos, oigan, ¿por qué no están haciendo la obra? ¿Por qué no están predicando el evangelio? ¿Por qué se acomodan mucho en sus estilos de vida y no están dando fruto? Y les llamamos la atención vez tras vez porque la gente no se levanta. Pero ¿sabes qué es lo que pasaba? Que cuando las personas se querían levantar para hacer la obra, los deteníamos. Porque les poníamos una serie de reglas para hacer. Si eran dignos, ¿cuándo iban a ser dignos para poder hacer la obra? ¿Cuántos cursos tenían que tomar? ¿Cuántos exámenes tenían que pasar? Para que entonces ellos ya sí pueden hacer la obra. Así que si nosotros estamos invitando a las personas, exhortando a las personas, a nuestros congregantes, a que sean hacedores de la palabra de Dios, entonces nosotros mismos tenemos que llevarlos a darles la oportunidad de que sean hacedores de la palabra de Dios. Y no pongamos esos bloqueos y tanta ley humana, tanta estructura humana. Así que tenemos que llevar una libertad en el poder del Espíritu Santo para que una persona que nazca de nuevo empiece a un proceso de crecimiento sano, un crecimiento sano de un bebé, qué es lo que necesita, el cuidado que necesita, un niño, qué es lo que necesita, ¿sí? Hasta que nosotros podamos ver que las personas, los discípulos, están creciendo, se están multiplicando. Y estamos viendo que ahora tenemos hasta nietos espirituales. Esto es muy importante para mi vida, ver esto. Ver la iglesia como una familia es muy importante. Este tema lo vamos a ver después a profundidad, los niveles espirituales, pero aquí quiero tomar este ejemplo de la vida misma, de lo que es la familia, el desarrollo orgánico de una persona, de recién nacido a un bebé, a un niño, a un padre, a ser un abuelo. ¿Sabes qué? A mí no me gusta que me digan, evito que me digan a mí pastor, ¿sí? Y hay una razón por la cual yo evito que me digan pastor. Las personas que se congregan conmigo, con los que convivo, esa familia espiritual, ellos no me dicen pastor, ya aprendieron y me dicen por mi nombre, me dicen Armando. Pero hay una razón y la razón es la siguiente. Sería muy incongruente, ¿verdad? O muy raro que esta persona que ya es abuelo, tú le digas, tú eres abuelo, tú ya te multiplicaste, tú ya hiciste la obra porque tienes un nombre llamado pastor. Y eso es la razón por la cual eres abuelo, porque eres pastor. Por eso ya te multiplicaste, por eso tú fuiste llamado. Tienes un llamado especial a crecer, a hacer familias y a que esas familias hagan familias. Sería muy raro pensar así. Él es abuelo porque simplemente ellos son abuelos porque son seres humanos que están funcionando. Seres humanos funcionales, sanos. No tienen nada de especial, simplemente están funcionando como familia, como seres humanos. Pues es lo mismo. Si yo he visto en mi vida crecimiento de otras personas a través de mi vida, que yo pude apoyar, aportar a que otros crezcan espiritualmente, a ver las transformaciones en las vidas de otras personas, a que entiendan, comprendan la palabra y eso los libere, los sane y les vaya dando ese crecimiento. Y después, en mi experiencia, ya hice familia espiritual, ya hice un grupo, ya está ahí a las cuales varias personas, varias familias les estamos enseñando la palabra de Dios, mi esposa y yo, ¿sí? Y ya en estas fechas
ya no solamente tenemos una familia, sino ya tenemos nietos espirituales. Aquellos con los que comenzamos a hacer familia ya están haciendo sus familias y ya se están multiplicando y ellos tienen sus propios hijos espirituales. Y ya soy abuelo espiritual. No es porque yo tengo un título de pastor. No es porque yo tengo un llamado especial. Porque si las personas piensan que porque tengo el título de pastor o un llamado espiritual es que ha sucedido esto a través de mi vida, pues entonces hay que quitar el título, porque no es real. Si está sucediendo esto en mi vida, es simplemente porque soy un discípulo funcionando, un discípulo de Cristo funcional, un discípulo como tú, un discípulo igual a ti. No hay ninguna diferencia, no hay ningún llamado especial. El llamado es el mismo de Jesús para ti, para mí, para todos los creyentes, todos los que han nacido de nuevo. Es el mismo llamado. Ve y haz discípulos. Ve y predica el evangelio. ¿Sí? Ve y da fruto, mucho fruto. Eso es para todos. No por un título, no por un llamado especial, porque somos discípulos funcionando, funcionales. Y eso debe suceder en cada uno de los que nos llamamos y nos decimos discípulos de Jesucristo. Vamos a hacer otra pregunta que es desafiante. Supongamos que tenemos una persona que llega a la iglesia, es nueva, no conoce el evangelio, necesita ser liberado. Necesita entender lo que está atado, viene con problemas, con muchas ataduras. Está lista ya para arrepentirse, llega buscando una verdad, viene buscando un cambio, diciendo, si existes Dios, aquí vengo a buscarte en este lugar. Ya quiere recibir al Espíritu Santo, pero no entiende completamente el Evangelio, no entiende cómo funciona, no sabe cómo es. Solamente lo desea, lo necesita, lo está buscando, es una persona de paz. Y entra a tu iglesia. ¿A cuántos de tu iglesia? Piensa en esto, medita en esto. Es una pregunta que desafía. ¿Cuántos de tus congregantes, los que se reúnen continuamente junto contigo, cuántos de tu iglesia les podrías decir o pedir, oye, ven, puedes tomar a esta persona, siéntate con ella, guíala al arrepentimiento, bautízala en agua y ayúdala a recibir el Espíritu Santo y llévala a libertad? ¿Cuántas personas les puedes decir, ve y haz esa obra completa? Haz todo lo que has aprendido. Haz todo lo que has visto de mí, lo que yo he hecho. Hazlo tú con esa persona. ¿Cuántas personas lo pueden hacer? Te voy a decir muy pocas. Muy pocas o muchas veces ninguna. Solamente los líderes, unos que otros, podrían tomar ese momento, a esa persona y llevarlo a ese nuevo nacimiento, a arrepentimiento, a bautismo, a entender y comprender lo importante que es ser lleno del Espíritu Santo, a llevarlo a libertad si viene con ataduras en su vida. Muy pocos. Pregúntale a las personas, dime, ¿cuál es el Evangelio? Explícame el Evangelio de Jesucristo. Si le dices, ve a tal persona y predícale el Evangelio, te vas a dar cuenta que muchos no van a saber qué decir, ni cómo comenzar, ni en qué consiste el Evangelio. Mucho menos saben cómo es, lo importante que es, cómo explicar lo importante que es el Espíritu Santo en la vida de las personas. Esta es una pregunta desafiante, porque eso nos muestra si las personas que están solamente son oidoras, están escuchando la palabra, pero no son hacedoras de la palabra. Si alguien se te acercara, ¿tú podrías hacer eso con esa persona? Ya sabes, ya obras, ya pones en práctica para llevar a las personas a salvación y completa libertad. ¿Lo puedes hacer? En Lucas 6:4 dice, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Qué es lo que nos dice aquí Jesucristo? Un verdadero discípulo no va a ser más que Jesús. No vamos a ser más que Jesús.
pero vamos a ser como Jesús. ¿Y cómo es Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo se movió Jesús? ¿Cuál fue la obra de Jesucristo? Y es lo que nos está diciendo. Lo que tú viste que yo hice, ustedes lo van a hacer. La manera en que yo viví, mi estilo de vida aquí en la tierra, las prioridades de Jesucristo, su comida, su bebida, esas prioridades serán también nuestras prioridades. Sus acciones serán nuestras acciones si somos discípulos de Jesucristo. Seremos imitadores de Jesús. Continuaremos la obra de Jesús. Y luego, fíjate lo que dijo Jesús, comenzando su ministerio. Al estar llamando a las personas, a Juan, a Mateo, les decía, sígueme. ¿Y qué se trataba? ¿Cuál es el propósito de Jesucristo al decirle a las personas, sígueme? Que Jesucristo se estaba comprometiendo, que el que lo siguiera, el que fuera su discípulo, Jesús iba a encargar de hacer que ellos se vuelvan pescadores de hombres, o sea, hacedores y no solamente oidores. Y esa fue la vida de Jesús con sus discípulos. Él tuvo un grupo, una comunidad, gente alrededor de él que le siguió, pero no solamente a escuchar, sino a hacer, a repetir la obra que Jesucristo hizo. Y eso lo podemos ver en el ejemplo de Jesús en Lucas capítulo 10, cuando envía a todas esas personas a ir a las casas a predicar el Evangelio, a ir por los pueblos a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos, a buscar a la persona de paz, liberarlo de los espíritus demoníacos. Vayan, háganlo. Los envía a hacer la obra, a enfrentar a un mundo de lobos, como ovejas en medio de lobos. Los envía, haz la obra. Y ellos lo hicieron. Y regresaron muy contentos. Regresaron gozándose, diciendo, esto que vivimos, esto que hicimos, fue asombroso. Otra cosa, casi, es la experiencia que no habíamos tenido antes, casi, ¿no? Veíamos cómo las personas sanaron, veíamos cómo los demonios se sujetaban en tu nombre. Vimos, sucedieron cosas. ¿Por qué? Porque lo hicieron. Porque Jesucristo les envió a hacer la obra. Y si seguimos leyendo Lucas 10, vemos a Jesús regocijándose, contento, feliz, diciendo, agradeciéndole al Padre, diciendo, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y le has entregado los misterios de tu reino a los pequeños. Eso lo hizo feliz. Eso hizo que Jesús se regocijara. No que tuviera un montón de personas a su alrededor siguiéndolo de un lado para otro. Lo que hizo feliz a Jesús es que ellos hicieron la obra. Es que ellos pudieron replicar lo que Jesucristo hizo o estaba haciendo. No solamente Jesús lo hacía, ahora ellos lo estaban haciendo. Y qué felicidad debemos de tener nosotros como líderes responsables de grupo, de una comunidad, de iglesia. La alegría más grande que debe suceder en nosotros es cuando veamos a los que se reúnen con nosotros, a los discípulos, haciendo la obra, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, predicando el Evangelio, bautizando a las personas en agua, bautizando a las personas en el Espíritu Santo, vez tras vez. Haz esta pregunta en tu iglesia. ¿Cuál fue la última vez? Pregúntale a la gente. ¿Cuál fue la última vez que tú le predicaste el Evangelio a alguien? ¿Cuál fue la última vez que tú oraste por un enfermo? ¿Cuál fue la última vez en que tú liberaste a una persona de espíritus demoníacos? ¿Cuál fue la última vez en que tú estuviste instruyendo a otra persona en la palabra de Dios? Nos vamos a sorprender y va a ser sumamente triste ver que no se está haciendo la obra, que la iglesia no está siendo hacedora, que están acomodados, distraídos en ministerios, distraídos en tantas cosas que parecen buenas, pero que no es lo que Jesús está esperando de su iglesia para nosotros. Jesucristo lo hizo y nos dijo que lo hagamos.
Como líderes de iglesia necesitamos ayudar a las personas a crear una plataforma donde puedan convertirse en hacedores de la palabra. Si la gente no lo está haciendo, posiblemente es porque no les estamos dando esa plataforma para que lo hagan. Posiblemente, como estaba diciendo hace un momento, estamos restringiendo, poniendo muchas reglas, muchos reglamentos, muchos estándares para que sean hacedores de la palabra. Pero la obra de Jesús, la manera de Jesús es la que debe ser nuestra manera, nuestra obra. Jesús enseñaba, ¿dónde? En todos los lugares. Jesús les enseñaba en las calles, en las plazas, en las playas, en todo lugar donde ellos caminaban, de pueblo en pueblo, Él les iba enseñando. Pero no solamente la revelación de las verdades del reino, sino la demostración de esas verdades del reino. Esa era su vida diaria, su estilo de vida. Te enseño la teoría, te enseño la revelación, te enseño las verdades profundas del reino, pero también te muestro con acciones que esto que te estoy enseñando es real. Que esto que te estoy enseñando tiene vida para transformar naciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta plataforma? Vamos nosotros, primeramente, a enseñar. No podemos no enseñar, debemos seguir enseñando, pero no debe de quedarse en la enseñanza. Enseñar a las personas las verdades del reino de Dios. El paso número 2, debemos entonces practicar lo que estamos enseñando, poniendo el ejemplo de lo que estamos enseñando. Es decirle a las personas, mira, esto es lo que el reino de Dios es y nos manda a hacer. Ahora vente, vamos a la calle, vámonos a las plazas, vamos afuera. Ve cómo lo hago yo. Ve cómo lo enseño, cómo lo predico, cómo oro por las personas, cómo ministro a las personas que necesitan de Jesucristo. Paso número 3. Entonces, ahora practícalo con personas a tu alrededor. Entrénate tú mismo, sal de tu zona de confort, haz la obra, después llama a una persona para que vea cómo lo haces, que pueda seguir tus pasos, que pueda aprender de tu ejemplo. Y el paso 4 le vas a decir, hazlo tú. ¿Ya viste cómo lo hice yo? Ahora hazlo tú. Yo te veo. Que eso es lo que sucedió en Lucas 10. Ya lo hizo Jesucristo. Ya vieron cómo se hace. Y ahora Jesucristo les dice, vayan ustedes y hagan la obra. Lleven el reino de Dios, lleven el evangelio. Y paso número 5, ahora que ellos han aprendido en la acción, en la obra, hacerlo, ahora diles, ve y enseña a otras personas lo que has aprendido. Eso es el camino de Jesucristo. Ese es el ejemplo de Jesucristo. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Estamos repitiendo, haciendo lo que hemos visto de Jesús, lo que hemos visto de los apóstoles que ellos hicieron, lo que vemos en la palabra, lo que las personas que están haciendo la obra actualmente, el fruto que están viendo, lo aprendemos y decimos, yo también lo pongo en práctica. Pero esto es darle una plataforma a nuestros congregantes, a nuestros discípulos, a que ellos tengan la oportunidad de ser hacedores de la palabra. El tema número 3 es esa plataforma. Necesitamos crear esa plataforma para que todas las personas sean transformados, para que todos los que están viniendo y reuniéndose con nosotros, ¿sí?, sean transformados en su corazón de oidores a hacedores. Pero tenemos que crear esa plataforma. ¿Sí? Que ellos escuchen el evangelio, que escuchen la palabra de Dios, pero que ellos salgan a hacer la obra. Y también nosotros preparar a la iglesia enseñándoles herramientas para que ellos lo puedan hacer, enseñando a las personas y ministrándoles para que sean libres de temores, de inseguridades, de falta de conocimiento de cómo se predica el evangelio, de qué decir, qué no decir. Esa instrucción que necesita el cuerpo de Cristo Jesús es parte de esa plataforma que necesitamos tener, ¿sí?
Y de ahí que vayan ellos a las casas, a las calles, a las plazas, llevando lo que aprendieron, poniéndolo en práctica. Van a fallar, sí, van a cometer errores, sí, pero el mejor momento para aprender es ese, cometiendo errores. No se aprende solamente quedándose sentado, se aprende haciéndolo, cometiendo errores. Es como, por ejemplo, si yo tengo un negocio, un trabajo, si viene una persona que yo quiero contratar, yo tengo que enseñarle cómo hacerlo. No solamente le voy a enseñar la parte teórica de cómo hacerlo. La parte teórica no le va a ayudar en la experiencia a ensuciarse las manos para hacer el trabajo que le estoy pidiendo hacer y que lo haga correctamente. Necesita hacerlo, necesito ver que lo haga solo, necesito ver que comete errores, necesito ver sus límites y sus capacidades y ayudarle para que en esa práctica se vuelva experto en hacer el trabajo que le estoy contratando a hacer. Cuando nosotros podemos recordar cuando nosotros comenzamos a manejar un automóvil, cuando las primeras veces que nos sentamos en ese automóvil, tomamos el volante, qué difícil fue, cuánto nervio había, cuántos errores cometimos, cuántos accidentes podríamos haber cometido en nuestro nerviosismo, nuestra falta de experiencia, pero ¿cómo podemos decir qué sucede hoy? Después de tanto hacerlo, manejar, ha evolucionado, ha cambiado. Hemos sido transformados de esas personas llenas de nervios, inseguridades, cometiendo errores, a simplemente ahora forma parte de nuestra vida el manejar. Es parte de nosotros. Es como caminar y correr, el manejar. Ya no es, hemos sido transformados. ¿Por qué? Por el ejercicio, por la acción, por hacerlo constantemente. Entonces, enviar a las personas, invitarles a que salgan como parte de su vida diaria, como parte de su estilo de vida, el hacer la obra. Y se van a volver expertos en hacer la obra. Van a aprender a predicar, a enseñar, a instruir multitudes. Van a aprender a hacerlo ellos uno a uno, predicar, dar, servir, compartir. Siempre dispuestos o disponibles para aportar algo del reino de Dios a las personas, donde quiera que se encuentren. Esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo, eso es lo que está en el corazón de Jesús, que demos fruto, mucho fruto. En esa plataforma que nosotros vamos a ir creando, tenemos que entender que la comunidad, la iglesia, ahí donde te reúnes, tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes en esa formación. Uno, en el ser de ellos, y segundo, en el hacer. Tenemos que formar el ser discípulos, el ser libres, el ser entendidos, el crecer en identidad, el crecer en carácter, el crecer en autoridad, el crecer dando fruto, bendiciendo, siendo luz, ser. Pero tenemos que darles también el lugar para que ellos puedan hacer. Y ahí es el entrenamiento, donde tú puedes abrir de manera alternada un lugar donde ellos puedan asistir a ser equipados, capacitados para hacer la obra. ¿Sí? Por ejemplo, llevándolos fuera a las calles, a los pueblos, para que sean entrenados para hacer, que tengan la oportunidad de ir, salir y compartir el evangelio. Un lugar donde puedan ellos aprender a compartir, a orar por las personas, a hacer la obra. Y ellos lo puedan hacer. Tú les enseñas a hacerlo y ellos lo hacen. Darles un lugar para que puedan ir a aprender, a hacer la obra. Nosotros
Tenemos nuestros grupos en casa, tenemos nuestras congregaciones, ¿sí? Donde estamos nosotros fortaleciendo nuestra comunión con Dios, nuestra comunión como hermanos, como familia, crecer espiritualmente, pero alternadamente tenemos una escuela, la cual le llamamos la escuela Lucas 10. En este lugar vienen las personas por 2 meses a ser internados para aprender a ser discípulos de Cristo, hacedores de la palabra, para crecer tanto espiritualmente como también en el hacer, en el salir. Salimos con ellos, salimos a predicar, salimos a orar por los enfermos en las calles, les enseñamos cómo hacerlo, les enseñamos a utilizar herramientas para que sea más productiva ese trabajo, esa labor. En la escuela Lucas 10 es una de las plataformas que hemos hecho nosotros para edificar, construir a la iglesia para que sean hacedores de la palabra de Dios. No todos somos llamados a ser evangelistas, pero todos podemos aprender a evangelizar, ¿sí? Dios nos ha llamado para hacer la obra. No necesitamos tener el título para decir, tengo este llamado, esta unción, este título, hasta que, como no lo tengo, no lo hago, ¿sí? Hemos todos sido llamados a evangelizar y debemos aprender a hacerlo también. Hay diferentes llamados, diferentes dones. Lo que estoy haciendo es para todos. Seamos un discípulo y un testigo en nuestra vida diaria. Que no solamente son eventos de la iglesia, no solamente son actividades de la iglesia, fechas en el calendario de la iglesia para decir, este es el momento, en el calendario, esta fecha, nos vamos a reunir para hacer el bien, para predicar, para enseñar, sino lo que tenemos que lograr, el cambio que tenemos que lograr y dar ese lugar, esa plataforma a las personas que aprendan a hacerlo como parte de su vida diaria, como sea como el manejar un auto, que es parte de su vida diaria, que así ellos se vuelvan expertos y aprovechen cada oportunidad a su alrededor, que cuando salgan de sus casas o dentro de sus casas sepan que aparte de ellos hay un mundo, que no salgan pensando nada más en sí mismos, en cómo resolver sus problemas, sus situaciones, en lo bien o en lo mal que les está yendo, qué es lo que tienen que cumplir durante ese día en sus trabajos y tareas, sino que abran sus ojos y cuando salgan de sus casas sepan que hay un mundo, hay personas a su alrededor, que entre todas esas personas que están a su alrededor, que se cruzan día tras día, hay gente que está clamando por Cristo, está clamando por un Salvador, está clamando por un cambio de vida. Y muchas veces no levantamos la vista y no estamos en esa disposición o en esa actitud. Todo esto se tiene que aprender y darles ese lugar de aprender a cómo encontrar, a cómo buscar, a cómo dejar el egoísmo, el ego, el vivir para mí mismo y empezar a vivir para los demás, para todos, ¿sí? Seamos discípulos en nuestra vida diaria. Necesitamos empezar aquí si queremos ver un movimiento de discipulado, ¿sí? Necesitamos comenzar, tomar la decisión. Necesitamos hacer cambios, sí necesitamos hacer cambios. No vamos a regresar a seguir haciendo lo mismo porque vamos a tener los mismos resultados. Necesitamos reformar, cambiar lo que Dios quiere hacer. Dios ha mandado, Dios ha creado, Jesucristo nos dejó los 5 ministerios de acuerdo a Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11, los 5 ministerios, que también va a ser un tema que se va a ver a profundidad. Pero estos 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, son los que nos van a ayudar a que logramos hacer la obra. Ellos, la unción, ese don que Jesucristo les dio a estas personas que pueden estar a nuestro alrededor, que puede estar dentro de nuestra congregación y no lo sabemos, pero que tienen el corazón de Jesucristo en estas áreas, son los que van a tener esa capacidad sobrenatural de hacer que la iglesia, los santos, hagan la obra. Entrenarlos, enseñarles cómo hacerlo. Para eso está el diseño de los 5 ministerios. Es un diseño de Jesús, un diseño perfecto.
que llena cada área que necesitamos como discípulos de Jesucristo. No lo puedo hacer solo, no lo puedes hacer solo. No trates de hacer toda la obra tú solo. Te vas a cansar y no va a dar fruto y solamente te vas a frustrar. Hay que aprender a trabajar con los diferentes ministerios que Jesús ha levantado. Tenemos que aprender nosotros de ellos también. Tenemos que ser capacitados también de ellos. Puede ser que tengamos una fortaleza nosotros en alguno de estos, pero necesitamos de todos los demás, que no lo tenemos nosotros. Y lo que tenemos nosotros, otras personas no lo tienen y necesitan de nosotros, de lo que hemos recibido de Dios para edificarnos, para ser todos juntos, edificar esta construcción aquí en la tierra del reino de Dios. Dios ya lo diseñó, Dios ya lo hizo, está en su corazón. Hay que hacerlo, hay que movernos, hay que permitir que entren los ministerios a nuestra vida, a nuestra congregación, para que edifiquen, construyan. Para eso tenemos que morir a nosotros mismos, hacer a un lado los celos, las envidias, los miedos, los temores de trabajar con otros ministerios y empezar nosotros a decir: Dios, de la manera en que tú lo has diseñado, así lo quiero trabajar. Ven tú, complementa, enséñame. Hay que tener un corazón humilde para hacer esa obra. Entre las plataformas importantes que nosotros estamos haciendo, aparte de la escuela, Lucas 10, y los campamentos también, Lucas 10, que tenemos, que son de entrenamiento para la iglesia. Tanto la escuela como los campamentos son para entrenar, capacitar al cuerpo de Cristo a que sean hacedores. Entonces vienen aquí personas de otras iglesias, de otras naciones, aprenden y lo llevan a sus iglesias lo que han aprendido. Pero entre las cosas que nosotros como herramienta, como plataforma, están los Kickstarts, que son Kickstart, que significa patada, kick, start, inicio, arranque. Es como el crán de una motocicleta, la patada de arranque, que es iniciar y en este caso impulsar también a la iglesia. Es un fin de semana donde capacitamos a la iglesia al evangelismo. Se enfoca completamente y 100% a capacitar a todos los miembros de la iglesia a cómo evangelizar. Es intensivo. Y ahí pues se les enseña a que el llamado es para todos, a que es algo importante en el mandamiento de Jesús de ir y hacer, de predicar el evangelio y hacer discípulos, de sanar a los enfermos, de ver el poder de Dios a través de sus vidas. Y hemos hecho tantos Kickstarter en estos últimos 2 años, tantos, no he perdido la cuenta de cuántas iglesias dentro aquí en Yucatán, dentro de la República Mexicana, cuántos Kickstarts hemos hecho capacitando a la iglesia, y hemos visto fruto, hemos visto el respaldo de Dios, hemos visto cómo la iglesia abre sus ojos a este importante llamado de Jesucristo y cómo Jesús ha respaldado con señales, prodigios, milagros, viendo personas entregando su vida a Cristo, viendo tantas personas bautizándose en agua, bautizándose en el Espíritu Santo, siendo transformadas, liberadas. La misma iglesia lo está haciendo, no un liderazgo el que lo hace, los demás nada más son observadores, no. La iglesia lo hace, lo está haciendo. Los testimonios cuando regresan, cuando termina el evento, son tremendos. Personas que nunca pensaron que lo pudieran hacer, que algún día iba a suceder a través de sus vidas, que nunca pensaron que iban a haber una sanidad, un milagro a través de sus manos, que nunca pensaron que iban a llevar a una persona a Cristo, o bautizar a alguien en agua, o bautizar a alguien en el Espíritu Santo, y lo ven y lo experimentan y dicen: sí, es para mí, es para nosotros, todo esto es real y es para nosotros. Hemos experimentado vez tras vez en estos Kickstarts, estos eventos de fin de semana en las iglesias. Es una plataforma de entrenamiento, de capacitación, de que la iglesia lo haga, lo experimente, tenga testimonios vivos de que el evangelio es real y es poder. Así que son de las plataformas que podemos nosotros mostrarles que dan fruto, para que ustedes también lo puedan hacer, pero también podemos nosotros apoyarles a ustedes. Podemos nosotros contactar, hacer un contacto,
ahí está, va a estar abajo del video donde puedes tú contactarnos y poder ayudarte, poder capacitar a tu iglesia para que lo hagan y sigan la multiplicación y la obra de Dios. Nos estamos invitando a que vayamos nosotros a su iglesia y podamos trabajar juntos en cosas que vemos que está dando fruto, resultados. Y estoy seguro que dará fruto y dará resultado también en tu iglesia. ¿Qué es lo que ha sucedido muchas veces? Tantas veces ha sucedido en nuestras vidas, en nuestros corazones, que hemos perdido el primer amor. Hemos empezado con un anhelo, un deseo de ver la gloria de Dios. Hemos sido salvos, transformados, liberados. Y decimos, Dios, gracias. Quiero que esto lo conozcan, quiero que esto lo sepan los demás. Y empezamos a hacer la obra de corazón. Y comenzamos a hacer las cosas con una sinceridad y una gratitud en nuestros corazones. Y lo hacemos. Pero luego nos empezamos a involucrar en actividades, más actividades. Empezamos a involucrarnos en una maquinaria de acciones. Y empieza a enfriar lo que antes estaba encendido. Y empezamos entonces a distraernos en tantas cosas, en tantas actividades, en un calendario lleno durante todo el año. Pero ya está frío nuestro corazón. Hemos perdido nuestro primer amor. ¿Qué es lo que nos dice en Apocalipsis 2, 4 al 5? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hubo un punto en tu caminar donde estabas de corazón y de manera sincera, estabas entregando tu vida, rindiendo tu vida a Jesucristo, pero en algún momento sucedió un cambio, una distracción. ¿De dónde has caído? Arrepiéntete. ¿Y qué dice? Haz ¿qué? Las obras. No dice, sigue aprendiendo, sigue escuchando, sigue atendiendo. No, arrepiéntete y haz las obras. Haz las obras que hacías al principio. Porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes, dice el ángel a la iglesia. ¿Sí? Obras basadas por amor. Obras basadas por una fe, por una convicción. Obras hechas porque le creemos a Jesucristo. Obras hechas porque es importante para Jesús. Si eso es importante para Jesús, debe ser importante para mí y para todas las personas que tengo que se congregan con nosotros. Esa es prioridad en el reino de los cielos. Esa es nuestra tarea en el reino de los cielos. Ser hacedores de la palabra. No solamente oidores, hacedores de la palabra. Quiero seguir invitando a que nos contactes, nos puedan contactar y podamos nosotros aportar, apoyar, ayudar a que vean también y vivan también las cosas que estamos viviendo, que estamos experimentando, las cosas que les digo una vez más, están dando fruto y va a suceder si nos permites apoyar, ayudar en tu iglesia también. ¿Sí? Contáctanos. Dios les bendiga mucho y nos vemos en la siguiente enseñanza.